¿Por qué? Porque puede haber una lesión. Entonces, todo aquello que le genera al paciente una lesión ajena a lo que él vino a hacer o a buscar es bastante grave. Entonces, en Colombia se crearon unos lineamientos, ¿verdad? Y estos lineamientos, como ustedes pueden ver en pantalla, los encuentran también aquí en la página del ministerio. Por ejemplo, esto que tú ves aquí lo puedes descargar. Todo esto les voy a entregar hoy un resumen de todo lo que hay aquí, porque ese es el objetivo, explicarles. Pero en el paquete que le entrego al ingeniero, les voy a entregar este documento ya descargado, para que ustedes cuando quieran puedan leerlo con el mayor de los gustos o puedan consultar algo adicional. Entonces, aquí tienen aspectos relacionados con los anexos. Por ejemplo, paciente equivocado, falla en los procesos. Les voy a explicar estos, ¿sí?, más adelante en una presentación. Pero, ¿por qué empiezo por este punto? Porque quiero que ustedes sepan de dónde sale toda la información que les voy a presentar en esta pregunta. Sale de los protocolos del ministerio y de las obligaciones que nos competen a nosotros como personas que trabajamos en el sector salud. Luego tenemos las guías y buenas prácticas de seguridad en la atención del paciente. La última versión es la 2010, pero es una versión que está actualmente vigente. Entonces esta, como ustedes ven aquí, nos habla sobre todo lo que se llama la unidad sectorial de normalización, es decir, todos los elementos que debe constituir la atención de un paciente para que no tenga eventos adversos. Es decir, ¿cómo hacemos que en una empresa o una entidad de salud existan prácticas seguras? ¿Qué es una práctica segura? Que como paciente yo tengo la absoluta certeza de que en ese lugar me van a atender de las mejores condiciones. Y entonces, ¿qué hacen las empresas? Generan esto como una política de la institución, y después del break les voy a mostrar las políticas de seguridad de dos de las empresas acreditadas en Colombia. Recuerden que les mostré las que están acreditadas, son muy poquitas, porque los niveles de los estándares de calidad son muy altos. Pero aunque no esté acreditada o no, la empresa debe proveer prácticas seguras en la atención de los pacientes. Entonces, este protocolo lo que nos hace es decirnos, mira, esta es la forma segura en la cual usted puede atender los pacientes y en la cual puede usted generar una cultura de seguridad en la empresa. ¿Y qué es una cultura de seguridad? Que todos los miembros de la institución estén enfocados a que tienen patrones de comportamiento seguros y a que tienen un compromiso con la entidad de hacer las cosas bien. ¿Listo? No hacer las cosas a la ligera. Es que si estoy administrando medicamentos, sigo las normas correctas. Es que si me equivoco, notifico oportunamente. Y todo este proceso es el que nos permite, sí, no entrar en el error, pero si lo tengo, tener conciencia de él y notificarlo para evitar que ese factor sea muy preocupante, es decir, que genere un daño en el paciente. Entonces, este otro archivo es bastante larguito, pero que yo en la presentación se los tengo resumido. También se lo voy a dejar como documento para que les quede la lectura. El otro elemento importante es la guía técnicas de buenas prácticas de seguridad de seguridad en el paciente. Estas guías de atención, ¿sí?, son instrucciones básicas para que se genere seguridad en la atención del paciente. Estas guías tienen que ver desde aspectos sencillos como la parte humana, como la parte de relación con la persona, ¿sí?, hasta experiencias exitosas de las empresas en materias de atención a los usuarios. Todos estos glosarios que ven aquí los vamos a ver más adelante para poder entender cada uno de ellos. Esta presentación es interactiva cuando la abren, es decir, que tiene una serie de preguntas, pero si tú colocas el clic en la pregunta, él te da la respuesta. Por ejemplo, una pregunta muy común que existe en las empresas cuando se les trabaja este curso es, caramba, mire, ¿y cómo yo puedo implementar un programa de seguridad al paciente? Entonces, si en la pregunta, ¿cómo implementar un programa de seguridad al paciente?, ¿qué queda?
el documento lo lleva al punto donde está esa información. Entonces es un documento bastante bonito, bastante interactivo, fácil de leer, también entra en el paquete entregado para ustedes. No se me asusten pensando, ay Dios, qué pocas cosas de leer. No, ahorita en la presentación les voy a hablar con un resumen de todo este tema. Pero sí es importante, obviamente, que ustedes tengan estos documentos a la mano para que lo lean con la calma que se merece. Existe otro punto que es la promoción de la cultura de seguridad al paciente. La promoción de cultura es que ya el paciente sepa a qué tiene y qué no tiene derecho. Entonces, estas normas nos dicen, les voy a dar un ejemplo. Un paciente hoy tiene derecho a que usted le diga, cuando le va a administrar un medicamento, qué medicamento es, qué dosis es, por qué vía se le va a administrar, cuántos días lleva usted con ese medicamento, ¿sí? E inclusive qué médico le está ordenando ese medicamento. ¿Ves? Años atrás, y lamentablemente quisiera decir años atrás, pero lamentablemente aún aparece y los hallazgos son así cuando se hacen. La situación actual sigue siendo un poquito comprometedora y triste, porque cuando usted entran a hacer auditorías en los hospitales o las clínicas y solo por casualidad entran a la habitación de un paciente que tiene orientación y se le pregunta qué medicamento, dígame uno de los medicamentos que le están aplicando. El paciente no sabe ni uno de los medicamentos que le están aplicando. Ahora, ¿se los tiene que saber? No, pero al menos tener idea. Y cuando se le pregunta, cuando se le administra el medicamento, el profesional le dice qué medicamento es, qué dosis es, por qué vía y cuántos días lleva con ese medicamento, y dice, no, ni idea. Porque todavía la gente confía mucho en que cuando estás en una clínica te están haciendo lo mejor posible en un hospital. Pero esta guía nos habla de la cultura de seguridad del paciente. Es decir, ya el paciente llega a una clínica o un hospital y dice, un momento, yo tengo este derecho. Un momento, dígame qué me va a aplicar. Un momento, dígame qué pasó con el médico que me atendió ayer. Un momento, porque hoy me están cambiando medicamentos y ayer me habían aplicado tal. Y todo esto hoy es posible gracias a la promoción de la seguridad del paciente, a los derechos que ellos tienen. Y también muestra un aplicativo, es una forma donde se descargan los eventos adversos, donde se informa sobre los eventos adversos. Es un aplicativo de reporte. Este aplicativo de reporte va directamente al Ministerio de Salud en Colombia. El objetivo no me está abriendo en este momento, parece que hay un error, no me abre, pero aquí en este link les abre y cuando existe un evento adverso, la persona inmediatamente puede notificar de ese evento adverso. De una, puede decir, espera un segundito, aquí sucedió algo y lo notifican de manera rápida para que la cultura de seguridad del paciente sea la más óptima posible. Bueno. ¿Me pueden decir, por favor, si escuchan el audio de este video? ¿Lo escuchan? Está detenido. No, no se escucha. ¿Me informan, por favor, si ahora? Todavía no se escucha. ¿En esos momentos escucharon audio? Se escucha muy mal. Permítame un segundo y hago la corrección.
No se escucha el video. Todavía no se oye nada. Un momento, entonces, por favor, me permiten entonces ver qué pasa. Me disculpan a ver qué pasa. Un segundito. Día. Llega el médico y le dice, bueno, a usted la vamos a tratar de tal cosa. Por favor, ¿se escucha ahora? Ahora sí se escucha escucha. ahora? Tal otra. Buenas prácticas para la seguridad del Ahora paciente. sí. Cultura de seguridad. No, me siento seguro por la tranquilidad, por la confianza que nos infunde todo el personal, de enfermeros, de cirujanos, de todos los médicos, todo el que entra aquí. Lo primero que hace es desinfectarse, así le dan la mano a uno, vuelven y se desinfectan entrando y saliendo. Buenos días, don Leonardo. Buen día. Vengo a explicarle el protocolo que tiene el hospital acerca de su cirugía. Nosotros tenemos una lista de chequeo que se llama Mi Cirugía Es, donde tenemos unos datos muy importantes para poder proporcionarle a usted seguridad en su cirugía. Lo primero es un nombre completo. Continuamente nos están informando sobre los deberes y derechos que tenemos y continuamente le están diciendo a uno lo que le van a aplicar, para qué sirve, con todo. Entonces uno a toda hora está informado. Doña Nelly, recuerde, mi nombre es Juan, soy el enfermero jefe. Le voy a tomar los signos vitales para ver cómo amanecimos hoy. ¿Listo? Yo aquí en el hospital me siento segura porque es que tratándose de los médicos, las enfermeras son demasiado formales, lo tratan a uno muy bien, se dan a conocer por la mañana cuando llegan, vea, yo soy fulano, yo voy a estar con usted todo el día. Llega el médico y le dice, bueno, a usted la vamos a tratar de tal cosa, vamos a hacer tal otra. Las estrategias encaminadas a mejorar la seguridad de pacientes se han demostrado útiles para mejorar la calidad de los cuidados brindados y aumentar la eficiencia del sistema de salud. En consonancia con estos principios, la alta dirección, en cabeza del gerente del equipo directivo y la misma junta directiva, incluyó la seguridad de los pacientes como elemento clave de su plataforma estratégica y se ha adherido a las recomendaciones emanadas desde los organismos internacionales, nacionales y locales, cuyo objetivo sea el mejoramiento de la seguridad en el proceso de atención. Este propósito solo se logra a través de la instauración y mantenimiento de una cultura de seguridad. La cultura de seguridad es la capacidad de una organización para identificar, informar e investigar las fallas en atención y tomar las medidas correctivas que mejoren el sistema de atención al paciente y reducir el riesgo de recurrencia. Una institución con cultura de seguridad
se caracteriza por su ambiente de despliegue de las acciones de seguridad del paciente, el cual se da en un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes, equipo de salud, aseguradores y la comunidad. Es aquella institución en la que se comparten una serie de valores y principios para promover un entorno seguro en la atención del paciente que incluye el concepto de cultura justa. En el Hospital General el tema de la seguridad es transversal. Hay una construcción de toda la plataforma estratégica con los equipos de trabajo que llega a la Junta Directiva, es revisada, jalonada por la Junta Directiva, le queda como directriz a la gerencia del hospital su desarrollo y su aplicación permanente. Desde esa plataforma donde está nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, donde hay un valor específico que tiene que ver con seguridad del paciente, desarrollamos el modelo de atención para llevarla a cabo. La política de seguridad de nosotros es simple: cómo identificamos, cómo prevenimos, cómo reducimos los riesgos, pero adicionalmente cómo minimizamos los impactos que puedan tener los pacientes. Y en ese tema trabajamos todos y de alguna manera contribuir a lograr nuestra política de seguridad y nuestra plataforma estratégica. Construir cultura y cultura de seguridad es un trabajo que es intenso, que es de todos los días, que es de mucha perseverancia y de muchísima paciencia. Uno podría pensar hoy que mucha parte de estos desarrollos tienen que ver con una cultura justa y no punitiva, pero que tendrá unos límites en el tiempo, porque lo que estamos estimulando es el reporte permanente de cualquier acción que consideremos que pueda haber sido un evento adverso. Pero adicionalmente, si fue un evento adverso, que podamos hacerle toda la gestión al evento para que tengamos el aprendizaje secundario, que el equipo de trabajo en el área donde sucedió el evento pueda discutir lo que pasó y ese aprendizaje se vuelva común. Este es un trabajo que seguimos haciendo, que queremos comprometer a toda la organización, pero adicional, en todas nuestras acciones, desde el curso de inducción, desde los planes de capacitación, desde los planes de entrenamiento, el tema de seguridad es tema prioritario. Siempre lo encontrarán, siempre buscamos que cada uno de nuestros funcionarios, ya sea administrativos y asistenciales con mucho mayor énfasis, conozcan el tema, lo manejen y lo vivan en el día a día. El Hospital General de Medellín fue inspirado en una decisión altruista de un grupo de obstetras y la señora Luz Castro de Gutiérrez con el fin de atender a la población más pobre y vulnerable de la época a partir del año 2006 con la creación de la Alianza para la Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud, las estrategias de seguridad del paciente de la Joint Commission y la política de seguridad del paciente del entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social. El hospital definió incluir la seguridad del paciente como un factor crítico de éxito en su plataforma estratégica, con el fin de mejorar la prestación del servicio y por ende reducir la ocurrencia de eventos adversos en la prestación del servicio. Los resultados demuestran que vamos por el camino correcto. En el 20 de septiembre del presente año, el hospital realizó la encuesta de percepción del cliente interno, donde obtuvimos los siguientes resultados. El 96% de los encuestados recuerda que el hospital lo entrenó o lo capacitó en el tema de seguridad del paciente. En el día de hoy, en el Hospital General de Medellín, todo gira alrededor de la seguridad del paciente. Esta empresa nació de la visión materno-infantil que tenía su fundadora. Listo, entonces aquí suspendo porque es como muy importante. Voy a interrumpir aquí para no seguir porque el tiempo es limitado. Quería mostrarles con esto que la importancia que tienen algunas empresas hoy en día en el proceso de seguridad del paciente y cómo están trabajando muy fuertemente para que este proceso sea, pues ya sea un éxito en todas las áreas. Entonces es muy importante que miremos la literatura que les acabo de mostrar, que está en la página del ministerio, y podamos entender, y por eso quería empezar por ese lado, el por qué la importancia, por qué la necesidad de que nuestras empresas empiecen a trabajar en políticas de seguridad. Pero no solo desde el punto de vista de que sea un documento como un requisito en el cual todos deben tenerlo para ejecutar acciones dentro de una empresa o como objeto de contratación, como necesidad de contratación. No, sino como una real necesidad de que el paciente sienta que entra a un lugar
donde no solamente se le va a brindar la atención más eficaz, más segura, más adecuada a su patología, sino que también tiene la seguridad de que las personas que están allí atendiéndonos lo van a hacer de la manera más correcta posible. Y en el caso en que alguno de estos elementos no se dé y puede haber un efecto adverso, tenga la seguridad de que se va a manejar con transparencia. Viene aquí el calificativo que siempre decimos, en el cual cuando hay un sucio en la casa y llega una visita, entonces el sucio lo echamos rápidamente debajo de la alfombra. Eso no puede ocurrir en las entidades de salud. Yo me equivoqué, pero entonces vamos a hacer este silencio, y ese silencio cómplice entre dos personas o entre tres, o inclusive hay muchos procesos investigativos en el cual se encuentra que es un grupo de personas las cuales hicieron mutismo ante un evento adverso, y esto ya no es algo que deba suceder en ninguna institución. Entonces, las políticas de seguridad del paciente, como les decía, ¿me pueden afirmar, por favor, si están viendo la presentación? Sí. Muchas gracias. Muy amable. Las políticas de seguridad del paciente son lideradas, como les decía, por el gobierno nacional. Y el objetivo es eliminar los eventos adversos, o sea, que no existen. Pero ese es un deseo bastante grande. Es decir, que exista 0 eventos adversos en una entidad de salud. Como decirle a los que hacen seguridad y salud en el trabajo que en su empresa va a existir 0 accidentes. Y ellos van a decir, no, en mi empresa va a haber 0 accidentes. Ah, no, es una pretensión que usted quiera y tenga todas las medidas para que haya 0 accidentes, pero por ahí va a ocurrir uno que otro, ya sea leve o grave. Lo mismo pasa con los lugares donde se da atención en salud con calidad. La pretensión es que exista 0 eventos adversos. 0. ¿Por qué? Porque deben ser instituciones seguras y competitivas. Y cuando lo quieren ser internacionalmente, como las que vimos en el listado de acreditadas que está en el ministerio, a ustedes leyeron ese listado conmigo, entonces ahí con mucha más razón en los procesos de acreditación le van a pedir muéstrenos su historial de eventos adversos, y si los hay, cómo se manejaron estos eventos para que no volvieran a suceder. Entonces, en lo posible eliminarlos o en lo posible reducirlos. Entonces, esos lineamientos están en la cartillita que les voy a entregar también el paquete con el ingeniero sobre la implementación de las políticas de seguridad al paciente, y están las guías de buenas prácticas para la seguridad en la atención de los pacientes. Mire que seguimos utilizando el término pacientes, y en un curso anterior que estaba dando sobre humanización de los servicios de salud, les decía a las personas con las que trabajé, les pido nuevamente que llamen nuevamente, que retomemos y llamemos a esa persona que está solicitando atención de salud, les pido que lo llamemos nuevamente paciente, por favor, no usuario. Entonces, ¿qué es la seguridad del paciente? Son el conjunto de elementos de la organización, porque son estructurales. O sea, usted como profesional de la salud puede tener el mayor deseo de dar una atención segura, pero si estructuralmente la empresa no tiene sus comités de vigilancia, ¿sí? Si no tiene procesos seguros de capacitación a sus trabajadores, no pretenda estructuralmente una empresa que no vayan a existir eventos adversos. Es decir, si como institución de salud nos conformamos solamente con que mi profesional tenga el certificado y incluirlo en su hoja de vida para que cuando venga una auditoría yo pueda decir si todos aquí tienen el certificado de seguridad del paciente. O sea, si nos conformamos solo con eso, entonces los eventos adversos van a seguir pasando, ¿verdad? Entonces, si no es una política clara de la entidad, entonces, ¿de qué nos sirve que cada personal o profesional de salud tenga este certificado? No sirve de nada. El certificado, que ustedes van a lograr, es para que usted tenga conocimiento de la importancia de la política de seguridad, pero el responsable de implementarla es la institución. Entonces, colegas que hacen auditorías, ellos me dicen, está en el papel, Ludi, ¿por qué? Porque sí, todos tienen capacitación en seguridad del paciente, e inclusive hay clínicas
que contraten la capacitación de todos sus trabajadores. Algunos se las otorgan gratis, otras se las descuentan por nómina, no sé, pero solamente hasta allí. Pero cuando tú vas a mirar y entras, desde el momento en que entras en la puerta de la urgencia de X lugar, se observa inmediatamente que las políticas de seguridad no están existiendo en la atención del paciente. Entonces, ojo, son elementos que se deben evidenciar. No es, como les voy a mostrar, esta empresa tiene una política de seguridad del paciente, no, es algo que se debe evidenciar, que desde que la persona entra a una institución, se debe observar que existe el mínimo riesgo de que cualquier persona sufra un evento adverso. Y eso es una política de seguridad. Que exista la ausencia de accidentes, de lesiones o de complicaciones que se deberían evitar en la atención a salud recibida mientras estoy en un lugar recibiendo atención, ya sea hospitalario, clínico, ambulatorio o de hospitalización. Entonces, el objetivo de la política de seguridad del paciente es que todas las políticas de la organización estén ordenadas, alineadas hacia una atención segura. Entonces, esto parte del marco de los objetivos y políticas de la entidad. De cuando la entidad tiene la política de seguridad y enmarca sus objetivos, ahí deben estar muy claros. Esto también tiene como objetivo disminuir el riesgo de atención en salud que brinda a los pacientes. Es decir, cada vez que un paciente por algún motivo se le aumenta un día de estancia hospitalaria, ya estamos hablando de que no hay una correcta política de seguridad del paciente. Porque un día más de estancia hospitalaria de un paciente significa que estamos no dándole la atención óptima que él esperaba. Y cuando se llega a investigar, porque hubo un día más de atención, porque hubo un día más de atención hospitalaria o de estancia hospitalaria. Entonces, no, porque es que hizo un pico febril. Bueno, entonces vamos a ver por qué lo hizo. Por flebititis. Eso es un evento adverso. Entonces, eso se ha debido evitar. Y, obviamente, el objetivo de la política es prevenir que ocurra. ¿Sí? ¿Cómo? Pues la empresa debe tener todo un proceso científicamente aprobado por su comité científico, donde se determine cuáles son los elementos más comunes que puedan originar eventos adversos y cuáles son las barreras que la entidad va a colocar para que estos eventos adversos no se produzcan. Y si se producen, sean notificados al comité de la mejor manera posible, de la forma más rápida, sin represalias, sin el temor, que no exista el temor, que un auxiliar de enfermería no tenga el temor de decir, me equivoqué, le administré la dosis inadecuada. Que eso no se coloque debajo de la alfombra, la basurita, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese evento adverso de ese paciente, si no es dentro del hospital, será posteriormente cuando esté extrahospitalariamente, estén de alta. Y esas cosas no pueden ocurrir. Ni siquiera porque es una política, no, sino porque básicamente estaríamos hablando de la actitud profesional de quien ejerce una función de atención hacia otra persona, independientemente del nivel en el que esté. Entonces, los objetivos de la seguridad del paciente, ¿sí? Debe partir desde tratar de tener en el país unas terminologías homólogas. ¿Qué significa esto? Que hablemos todos el mismo idioma. ¿Eso? Entonces, cuando ustedes miran, lo que vamos a empezar es con las terminologías. Para conocer estas terminologías, entonces, aquí involucramos a todos los actores. Es decir, un paciente hoy debe saber que es un evento adverso, ¿sí? Y cuando hacemos el ingreso del paciente consciente, ¿verdad? Orientado, y el ingreso del paciente no orientado con el familiar, entonces al familiar al que se le debe explicar. Sí, porque se debe involucrar tanto el paciente como en su familia y decirles, esta es la atención, lo que ocurre usted nos lo dice de esta manera, estamos aquí con el objetivo de darle una atención segura, hay factores que posiblemente si ocurren, por favor no les notifiquen. Esa forma de educar e involucrar a los pacientes tiene que manejarse bajo el mismo idioma y ellos lo deben conocer. Y lo bueno de esto es que ya lo conocen. A veces nos sorprendemos que toda esta información y esta literatura está por internet, que toda esta literatura, yo he visto videos de seguridad del paciente, por ejemplo, en YouTube, o que me llegan a Facebook,
Y ya muchas personas a través de estos medios, y esto es lo bueno de los medios, sí, los medios masivos que te llegan allí a tu celular, le permiten a muchas personas conocer cosas que de otra manera hubiese sido más difícil de entender. Entonces, esta es como la parte positiva de los medios, ¿sí? ¿Qué nos explica esto? ¿Qué nos quiere decir el ministerio? Que debemos tener una empresa no a prueba de fallos, no, ok, no blindada, ¿sí? Pero sí entender dónde están los huecos y los fallos. Y los huecos y los fallos muchas veces no aparecen hasta que sucede el evento adverso. ¿Ves? Es como cuando usted tiene un electrodoméstico en la casa al cual nunca le ha hecho mantenimiento. O usted anda con su auto y nunca lo lleva a las técnico-mecánicas o a los mantenimientos. ¿Cuándo sabe usted que su carro falla? El día que lo dejó ahí parado en la carretera. ¿Cuándo sabe usted que su estufa, usted tiene una lavadora hace 5 años y un día le falló y usted dice, 5 años y no me había fallado, y usted le ha hecho mantenimiento preventivo a su lavadora? No, nunca. Claro, que un día le tenía que fallar, ¿verdad? Entonces, así son los eventos adversos dentro del hospital. No se conocen. Sí, no hay una manera posiblemente de detectarlo porque no se hacen estudios previos para analizar, este piso está muy liso, o este pasamano está muy liso, o este acceso está muy pequeño, o este personal de salud que me llegó es novato, ¿sí? O hay que hacer una buena inducción al médico que llegó nuevo. Entonces, como eso no lo manejamos de esta manera, el evento adverso aparece cuando ocurre, y es cuando ocurre. Uno habla del famoso queso suizo, que es donde uno observa el hueco, ¿verdad? Por donde ocurrió. Y por donde entró ese peligro y el daño que ocasionó. Por eso ustedes pueden ver una línea por donde ingresa, donde el daño ocurre. Y cuando uno empieza a investigar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio ese evento adverso? Vamos a estudiar cada uno de los elementos que pudieron hacer que ocurriera. Entonces uno encuentra, mira, es que la técnica que utilizaron fue inapropiada. Dios. No, mira, es que la comunicación con el paciente fue ineficiente, deficiente. No se le entregó la información necesaria. Bueno, entonces ahí estuvo el problema. O no, mira, es que la formación de la persona que está haciendo el procedimiento no es la correcta. Ok, mira, ¿y por qué lo está haciendo ella? Sí, es ahí donde encontramos, por ejemplo, auxiliares de enfermería haciendo procedimientos que son solamente médicos, o encontramos auxiliares de enfermería haciendo procedimientos que solamente le corresponden a la profesional de enfermería, o viceversa, porque hasta eso hemos encontrado procedimientos médicos que le corresponden al médico y que lo está haciendo la jefe de enfermeras. ¿Listo? Por eso les decía anteriormente, cuando estábamos hablando, sí, que entren bien a conocer hasta dónde llegan nuestros limitantes de acuerdo a nuestra profesión y qué cosas debemos o no hacer. Entonces, cuando aparece este hueco, ¿sí? Y este hueco puede ser muy costoso en términos de demanda para algunas entidades o algunas empresas. O fallos en la supervisión. Entonces, ¿por qué la persona falló en la administración de un medicamento? Entonces, cuando observamos, por ejemplo, que la persona venía turno 12 horas, 6 de la mañana, pero su reemplazo no llegó, y le pidieron que se quedara, y ella dijo, sí, listo. O no, ella me llamó y yo la voy a cubrir. Entonces, ¿cómo se permite 12 turnos? Horas 12, turno 12 horas, entonces vamos, otras 6 más, sigue de largo. Eso no puede ocurrir. Esos son fallos en la supervisión. O lo más común es la monitorización deficiente, es decir, el paciente está allí con la familia y tenemos todavía el pensamiento de que el familiar está allí para apoyar, ojo con esto, para apoyar la atención del paciente. No, el familiar no está para apoyar la atención del paciente, porque es que él no tiene la capacitación para apoyar la atención de un paciente, ¿sí? Él puede estar ahí para hacerle compañía al paciente, él está ahí para hacer un soporte emocional del paciente, porque está comprobado, y los múltiples estudios ustedes lo conocen, que cuando un paciente está acompañado por un ser querido, amoroso, ¿sí? Su recuperación es mejor, ¿verdad? Eso no sucede a todos, es la característica humana. Entonces, esa persona que está allá adentro no está para notificar si se vació o no el líquido endovenoso. O sea, y hemos visto inclusive
en algunos hospitales, cuando el auxiliar de enfermería llega a la habitación del paciente y prácticamente es un descargo hacia el familiar y prácticamente es como, sí, regañar al familiar por no haber notificado que se estaba acabando el líquido endovenoso. Eso es vergonzoso, totalmente. ¿Sí? Entonces, ella no está allí para atender, es que el proceso de monitorización de un paciente es del personal. El familiar está ahí para hacer un apoyo. No le podemos a él descargar funciones. Y a veces vamos a hospitales donde observamos inclusive que se descargan algunas funciones hacia el familiar. Y esto no puede seguir ocurriendo porque no está el familiar para eso. Entonces, eso aquí nos podríamos detener solamente en este modelo explicativo con miles de casos, pero eso es el modelo explicativo de Rice Human y es que explica cómo básicamente ocurren estos fenómenos y pasan inadvertidos y solamente aparecen y se advierten cuando ocurre el peligro, lamentablemente. Este modelo explicativo, esta fotografía es muy viciente, es como un grupo de médicos haciendo una cirugía y si ven la caricatura, permíteme si le ruedo acá, dice aquí en algún quirófano y dice la persona que está haciendo el procedimiento, por algún lado debe estar el hígado, por algún lado. Entonces esto es en la praxis médica, la calidad de los funcionarios que trabajan en las entidades, ¿sí? Los procesos de actualización permanente que le corresponden a la entidad. Entonces, cuando usted tiene un personal dentro de su empresa, la capacitación permanente a su personal auxiliar, a su personal médico, le corresponde a la institución. A mí permanentemente me preguntan, ¿a quién le corresponde educar y dar las capacitaciones en seguridad del paciente? Y yo siempre respondo con honestidad, le corresponde a la entidad prestadora del servicio mantener actualizado a su personal. Entonces, ¿qué hacemos con ese modelo de queso suizo? Vamos a rellenar esos huecos. Estos huecos que están acá, vamos a buscar dónde están las partes negativas, cómo rellenamos estos huecos para que las cosas no vuelvan a ocurrir. Esto es lo que nosotros hablamos como un modelo explicativo. No tenemos que esperar que el daño se dé, pero una vez el daño se dé, a rellenar esos huecos donde se encontraron. El modelo de seguridad del paciente busca entonces hacer un análisis causal, es decir, ¿qué ocurrió? ¿Sí? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió el evento adverso? ¿Qué pasó con ese médico? ¿Por qué se durmió? ¿Por qué escribió mal? ¿Por qué el niño se cayó en la atención? ¿Por qué pasó el dispositivo que no era el correcto? ¿Sí? Estas pequeñas cositas no hay que dejarlas allí, sino buscar en un análisis la causa raíz. Y cuando aparece la causa raíz, enseguida colocamos la barrera o el bloqueo en el elemento de seguridad. Y analizar ese evento adverso. Entonces, para poder analizar un evento adverso y para poder prevenir futuros eventos adversos, yo tengo que decirlo. Y sigue siendo todavía un problema muy tabú en las entidades de salud decir el evento adverso. Porque se sigue manejando todavía el concepto de que como equipo de trabajo, ¿verdad? Todos hacemos o guardamos silencio, o por omisión o por complicidad. ¿Listo? ¿Cuándo es por complicidad? Cuando el compañero es mi amigo, lo quiero, no quiero que tenga problemas, y bueno, no, tranquila, yo no digo eso. ¿Listo? O por omisión es cuando, bueno, yo no fui, yo no tengo por qué decir eso, no me voy a meter en problemas, entonces tampoco lo decimos. Y los dos hacen mucho daño. Ante todo, hacen daño a la entidad, pero hay que sacar ese ser humano que todos tenemos dentro en la parte de humanización. Hace daño a ese ser humano que fue allí a buscar una atención más segura. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de un evento adverso, nosotros hablamos, permítanme un segundito acá. Hola, Esteban. Voy a hacer un cambiecito en las diapositivas. ¿Me pueden decir si hice el cambio en las diapositivas correcto? Por favor.
Favor, hice el cambio en las diapositivas correcto. ¿Vieron un cambio en diapositivas? Sí. Bueno, entonces anotamos aquí este cambio para irme a unos conceptos porque se los quiero explicar lo más claro posible. Sabemos nosotros que errar es humano, pero ocultar el error es imperdonable. Pero no aprender de ellos, eso sí no tiene justificación. Eso lo dice Sir Ian Donaldson, presidente de la Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente. ¿Listo? Entonces voy a irme a unos conceptos que son los que les decía que deben quedar supremamente claros antes de empezar a hablar básicamente de lo que es seguridad del paciente. Listo. ¿Qué es atención en salud? Atención en salud son los servicios que recibe un individuo, ¿sí?, o una población con el objetivo de promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. Uno de esos objetivos se busca. Es calidad en salud. Es calidad. Calidad es aquella que el paciente que es diagnosticado y tratado correctamente bajo la calidad científico-técnica. Es decir, aquí no hay un medicamento que se esté administrando porque yo creo, sino porque tiene una comprobación y un estudio científico-técnico. Aquí no hay un procedimiento que se esté avalando porque es que yo creo que debería ser ese, sino porque hay un grupo médico y un grupo científico que se ha reunido y ha definido este es el mejor procedimiento para este diagnóstico. Eso se llama calidad. ¿Listo? Y es muy importante que esa calidad se dé bajo los conocimientos actuales de la ciencia médica, no los pasados, sino los actuales. Y en ese rigor médico existe la obligación de actualización. ¿Listo? Con el objetivo de que el estado de salud que se pretende obtener en una hospitalización sea el óptimo conseguible, pero el óptimo conseguible de acuerdo al estado de salud de la persona. Entonces, el óptimo conseguible, lamentablemente, muchas veces no es la salud completa o la de alta con salud completa. A veces el estado de salud óptimo conseguible, sí, puede tener unas limitaciones, pero es el mayor esfuerzo dado para que esa persona logre una vida y una seguridad. Entonces, cuando se hace todo esto con el mejor de los recursos, pero con el menor costo, eso se llama eficiencia, ¿sí? Y esta eficiencia está dada también por la máxima satisfacción que tiene un paciente a la hora de salir de una institución. Entonces, así como cuando usted va a un restaurante o a un lugar y le preguntan en este lugar cómo le fue, cómo se sintieron, cómo les pareció, escríbanos su nivel de satisfacción. De esa misma forma, se debe medir la satisfacción que ha tenido un paciente dentro de una hospitalización. Así como cuando usted hace una compra y le dicen, por favor, tienen la siguiente encuesta. ¿Cómo les pareció la compra? ¿La atención fue correcta? ¿La persona, usted encontró lo que buscaba? Así mismísimo debe ser la atención dentro de un lugar donde usted fue a recibir una atención en salud. Como cuando usted compra un artículo cualquiera, y usted en ese artículo cualquiera usted dice, es que yo necesito saber cómo estuvo mi cliente. Entonces le pregunta, la persona que la atendió, las telefónicas, por ejemplo, Comcel, Claro, Tigo, Movistar, por favor respóndanos la siguiente encuesta. Los bancos, por favor respondan la siguiente encuesta. ¿Usted fue atendida oportunamente? ¿Cuántas horas duró tu tiempo de espera? Todo eso es tratando de buscar la mejor calidad. ¿Qué pasa si las clínicas se implementan? Cada vez que salga un paciente, a él sí está orientado, o a su familiar decir, respóndanos la siguiente encuesta. Eso es buscar calidad dentro de una institución. La cultura de la seguridad es la percepción que se tiene de la seguridad dentro de una institución. ¿Listo? Entonces, esa percepción se da
no solamente es porque está un documento escrito, porque está un aviso, esta empresa es de seguridad, sino porque el paciente y el usuario interno, que son los médicos, enfermeras y demás personas calificadas, listo, observa que existe en el medio esa sensación de que estoy segura, de que me siento bien, de que puedo hablar, de que puedo expresar, de que puedo comunicar un evento adverso. Esa cultura de seguridad se debe respirar y se debe percibir. Uno escucha mucho en la televisión últimamente la pregunta o en las encuestas, preguntándoles a las personas por la percepción de seguridad de Bogotá, la percepción de seguridad de Montería. Entonces usted le dice, ¿cómo tú ves la percepción de seguridad de Montería? Entonces, no, yo en Montería no me atrevo a hablar con el teléfono en el centro. Ah, ok, esa es la forma en que tú percibes, porque has visto casos, porque te han ocurrido. De la misma manera, cuando la persona le pregunta, ¿cómo te fue a ti en el Hospital San Jerónimo cuando estuviste hospitalizado? Esa persona hablará de esa percepción de seguridad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos cuando hablamos de cultura de seguridad, que involucre al personal médico, paramédico, también que involucra al paciente. Entonces, este concepto ya se lo había dicho, la seguridad del paciente es el conjunto de todos los elementos que existen, pero ante todo estructurales, es decir, definidos por la organización para minimizar el riesgo de eventos adversos a un elemento. Existen dos elementos importantes. Me voy a antes de venirme acá, creerme por el término de evento adverso, un poquito más adelante, antes de tocar estos dos. Listo. Aquí tengo el concepto más importante que debemos aprendernos. Evento adverso. ¿Qué es el evento adverso? Es el resultado de la atención en salud, ¿sí? De tal manera que me arrojó un daño en el paciente, aunque no fue intencional. ¿Listo? Entonces, la característica de un evento adverso es que yo no quise hacerlo, o no quise que pasara. El ejemplo más sencillo, el paciente se cae de la cama. Eso es un evento adverso, ¿sí? No había manera de que alguien quisiera, ¿sí? O que intencionalmente quisiera que el paciente se cayera de la cama. Ok, pero es que no le puso la baranda. Entonces, listo, ¿pudo haber sido prevenible? Sí, no debió haberse caído de la cama. ¿Sí? Paciente urgencia X en lugar de Montería. Niño que convulsiona. ¿Listo? Niño que llega con crisis convulsiva, ¿verdad? Llega a la urgencia X en Montería. Y el niño con crisis convulsiva, la mamá sale y dejan al niño en el cubículo atendido por el personal de salud en la crisis convulsiva. El niño se cae de la camilla al piso. Es un evento adverso. ¿Había intención de alguno del personal de salud, médico, enfermera, de que el niño se cayera? No. Ok. ¿Pero se pudo haber evitado? Sí. Con el simple hecho de haber subido la baranda a un niño que estaba en crisis convulsiva. Eso se llama evento adverso. ¿Ok? Entonces, ojo, los eventos adversos se dividen en prevenibles y no prevenibles. ¿Cuándo es un evento adverso prevenible? Cuando el resultado no deseado, no intencional, se pudo haber evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial en el momento o en el acto en el cual se estaba atendiendo al paciente. Por ejemplo, si el personal médico hubiese seguido los estándares para ese cuidado asistencial de un paciente que entra con crisis convulsiva, debió tener claro que ha debido subir la baranda de seguridad de la cama en ambos lados. En este caso estaba un lado contra la pared y el otro no. Entonces, obviamente, el lado no contra la pared para que el niño estuviera seguro. El personal no lo hizo, ninguno. Ni al médico se le pasó, ni a la enfermera asistencial se le pasó. Esto es un problema muy serio porque el médico dice, es que es un proceso asistencial, eso le corresponde a la enfermera. Entonces dice, no, doctor, espérese un momentico, ese es un proceso asistencial y los procesos asistenciales son de conjunto. Así que usted pudo haber también levantado la vara. ¿Es? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese cumplimiento de estándares no se da, ¿sí? En un evento que no fue deseado ni fue intencional,
Ese era prevenible. ¿Por qué? Porque fácilmente se prevenía subiendo la baranda. Ahora, ¿cuándo el evento adverso no es prevenible? Cuando el resultado no deseado y no intencional se presenta a pesar de que se cumplieron todos los estándares del cuidado asistencial. Es decir, usted va y dice, ¿por qué se cayó este niño de aquí? A ver, vamos a analizar. ¿La baranda estaba arriba? Sí, la baranda estaba arriba. ¿Pero qué pasó? Ah, no, que el niño era muy inquieto. Se subió a la baranda, ¿sí? Y se subió en el borde y de ahí se cae. Y entonces al averiguar con la familia, ay, la mamá dice, es que mi niño es muy inquieto, mi niño sube muebles, baja muebles, mi hijo se baja solo de la cuna. Es decir, el niño ya venía con conocimiento y un manejo de este tipo de barandas y nadie lo percató. Por lo tanto, a pesar de que se cumplieron todos los estándares, el evento pasó. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la diferencia entre evento adverso prevenible y no prevenible. Ojo, y esto es muy claro, si es no deseado y no intencional. ¿Listo? Cuando es deseado e intencional, ya nos vamos a la justicia ordinaria, ¿verdad? Ya eso va a la justicia ordinaria, porque ya es un caso distinto. Entonces, eso es lo que nosotros como eventos adversos. Los eventos adversos entonces pueden ser graves, moderados y leves. Un evento adverso grave es aquellos que conllevan, bueno, a una intervención quirúrgica. El paciente cae de la cama y como consecuencia de esa caída hubo fractura de cúbito. Ok, él no vino con la fractura de cúbito, pero se cayó de la cama, ahora hay que llevarlo a cirugía por la fractura de cúbito, entonces es un evento que se debe reportar como grave. Ok, es que además de eso, el paciente tiene una incapacidad residual, es decir, ya iba de alta, ahora hay que darle incapacidad por esa patología nueva. Es un evento grave. O bueno, o en el peor de los casos, pues la lesión pues llevó a la muerte. Eso es un evento adverso grave. El paciente se lanzó desde el piso tal hacia el vacío. Ok, eso es un evento adverso que genera la muerte. ¿Qué fue que él lo hizo? ¿Fue voluntario? No, espera, hay algo en el proceso que no se tuvo en cuenta, ¿sí? Que no se analizó claramente, ya sea en el aspecto psicológico del paciente, ¿verdad? Que hizo que el paciente se levantara de su cama, abriera la ventana y se lanzara. Eso es un evento adverso grave. Bueno, y los eventos adversos moderados son las lesiones que ocasionan una atención de urgencia, ¿sí? O un día de hospitalización o una atención con especialista. O con esto se llama moderado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el paciente está en su atención y el piso está muy liso, demasiado liso, y cae y se golpea la cabeza. Hay que llevarlo a la urgencia entonces. Entonces, eso es moderado. No generó una incapacidad residual, no hubo una intervención quirúrgica, pero tocó revisarlo, tocó llamar al médico, venga, por favor, colabóreme de urgencia, ¿sí? O simplemente está en la cama, ¿listo? Y el paciente se observa que se retira unos líquidos o que se le administró un medicamento incorrecto y se llama al médico, urgente médico, por favor, asista, hay que revertir un medicamento. Esa atención de urgencia, así rapidita, es un evento adverso que se va a clasificar como moderado. Cuando se aumenta el día de hospitalización, se considera evento adverso moderado. Es decir, el paciente se iba hoy, pero por un evento adverso, ¿sí? Hay que aumentarle un día más de hospitalización. No se puede ir. Es que le administré el medicamento. No. Se administró el medicamento equivocado, no se va hoy. Ya, cancelarla de alta, por favor. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar cómo evoluciona. Eso es un evento adverso moderado. ¿Sí? Y la atención, lo que genera atención con un especialista, ¿sí? Es evento adverso moderado. Y los leves, son muy comunes los leves y a veces lamentablemente pasan desapercibidos, son los eventos adversos que generan un menor daño, que no requieren atención especial, que no generan incapacidad, que no aumentan la prolongación de la hospitalización. Por lo tanto, el paciente puede irse, se va de alta, qué sé yo, pero generalmente nadie lo escribe, pasan desapercibidos porque creen, como no genera las lesiones de los graves o los moderados, se considera que no son importantes y son muy importantes.
Esto es muy importante porque también se les llama incidentes, es decir, en la medida en que ocurren ellos y no se encuentra el hueco, lo que les decía del queso suizo, van a suceder y suceder hasta que no suceda el más grave, ¿verdad? Entonces, un paciente que sale y no se le notificó la de alta y salió por sus propios medios y nadie sabe para dónde se fue, es un evento que hay que notificar. No dejó secuelas, no pasó nada, pero se fue, es un evento adverso que es completamente, se considera como efecto adverso leve. ¿Listo? Bueno, entonces me regreso un poquito acá para entender algunos aspectos. Una vez este concepto, perdón, pasé demasiado. Bueno, estas son lo que llamamos víctimas del evento adverso. Entonces se conocen como 3 tipos de víctimas. Se conoce como primera víctima el paciente que sufre el evento adverso. Vamos con el ejemplo sencillo del niño, es un caso real. El niño que cae por crisis compulsiva al piso. ¿Quién es la primera víctima? El niño, ¿sí? También se considera primera víctima a la mamá del niño, es decir, al familiar que está allí, ¿sí? O si no es familiar y está acompañado por un amigo, por un vecino, se considera primera víctima a ese que está allí. Porque ese que está ahí tiene que ahora hacer acciones sumadas a lo que venía, hacer acciones agregadas, ¿sí? A lo que le ocurrió a su paciente. Entonces su paciente venía por una crisis convulsiva y venía una tensión, pero ahora su paciente tiene un trauma craneoencefálico y ahora lo pasaron a cuidados intensivos, ¿verdad? Y está en analgesia temporal para desinflamación. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que él venía por algo, ahora su paciente, su familiar o su amigo está por otra condición generada por la atención intrahospitalaria, entonces él también es una víctima de ¿qué? De aumentar los días que está allí, de buscar recursos, de notificar de su situación emocional, de la tristeza que ahora le genera la nueva patología de su familiar, y también entonces se le conoce a esta persona como primera víctima. ¿A quién se conoce como segunda víctima? Se conoce como segunda víctima a todo personal de salud. Es decir, la persona o los que estaban alrededor de la atención del niño, el médico, el personal paramédico que estaba allí atendiendo, que por el error no subieron la baranda y permitieron, ojo la palabra, ¿sí? O que participaron, ¿sí? O que de algún motivo se siente que por la no realización de esa acción, el paciente cae, estas personas se convierten en segundas víctimas. ¿Por qué? Porque entonces estas personas, ojo, viene la parte humana, muy triste lo que pasó, cómo fue posible, cómo no se me ocurrió, vienen los sentimientos de culpa o vienen las culpas que se transfieren, ¿sí? Entonces, la gente lo llama la responsabilidad que se transfiere. No, la responsabilidad no se transfiere, médico es responsable, sino lo que empiezan a transferirse son las culpas. Es que esto debió ser usted la responsable. No, pero es que usted sí lo vio porque no dijo. Entonces empiezan a transferir las culpas y empiezan las malas relaciones. Y viene la tercera víctima, que por lo general es la organización de salud. Y las organizaciones de salud son terceras víctimas, dice Demark en su análisis en 2017, por varias razones. Una, por la pérdida de reputación, y en verdad hay clínicas que muchas personas dicen, a mí no me lleven ahí. Si a mí me pasa algo, les pido y les suplico que no me lleven ahí. ¿Listo? O también por lo que tiene que ver con las demandas, que pues están a la orden del día. Ya hay médicos, ya hay abogados con especialización en sanitaria, y estos abogados son muy buenos en entender todo lo que ya conocen, la letra menuda, todo lo que tiene que ver con eventos adversos. Inclusive están allí cerca de las instituciones de salud esperando la oportunidad, ¿sí?, de adelantar procesos contra estas instituciones cuando se les notifica algún evento adverso, que en su estudio ellos pueden determinar claramente la causalidad de la institución, ¿verdad? Recuerden que existen lo que son hechos penales, ¿verdad? Y existen lo que son los hechos civiles. Y cuando una institución está atendiendo a un paciente,
se personaliza el daño, es decir, es que la causante del daño fue esa enfermera, es que el causante del daño fue ese médico. No, o sea, las responsabilidades civiles aplican a la institución a la cual ese médico con la cual ese médico trabaja. Si internamente después la entidad hace algún análisis de la situación y aplica medidas disciplinarias o de sanción contra el médico o la enfermera o el personal X que haya cometido el evento adverso, eso es distinto. Pero las demandas son institucionales, no hacia la persona. ¿Listo? Bueno, a menos que sea, por ejemplo, un consultorio en el cual la persona sea dueña de su consultorio y atienda. ¿Sí? Entonces ahí sí iría sobre la persona que ejecuta la función. O depende de la calidad de relación que tiene quien ejecuta la función con la entidad. Por ejemplo, yo ejecuto la función como médico de cirujano plástico, pero no tengo contacto con la entidad, solamente hago arrendamiento de quirófano. Ok, entonces ya no iría contra la institución si es una mala praxis médica, sino sobre el médico. Entonces, miren la fotografía, por ejemplo, de esta caricatura que nos dice, quietito, un error puede ser fatal, señor Gutiérrez, le dice el médico. Y el paciente le dice, López, doctor, soy el señor López. Entonces, imagínense esa tensión cuando a mí un médico se equivoque por mi nombre. Que yo esté en una consulta y el médico entre y me dice, señora Fanny, y yo, doctor, no, yo no soy Fanny, yo soy Luis. Sí, señora Luis, me equivoqué. Yo no me quedo ahí con eso. Y el doctor, revise bien la historia clínica. ¿Qué dice ahí? Se lo digo. No, dice Luis Pastrana, déjeme ver. Mire, yo soy Luis y vine por esto y por esto y por esto. ¿Verdad? Porque imagínense que ni siquiera sepa el nombre de la persona que está siendo atendida. Bueno. Es importante también otros conceptos del por qué suceden en las prácticas sanitarias los riesgos. ¿Sí? Entonces, generalmente existe más probabilidad de que ocurra un evento adverso cuando la empresa no tiene una política de seguridad. Entonces, cuando los eventos llegan a ocurrir es porque antes de eso ocurrieron muchas cosas que pasaron desapercibidas, que es lo que nosotros lo llamamos como eventos adversos leves. Generalmente ocurren por conceptos que es bueno y claro analizar. Uno de los eventos adversos o de la razón por las que pueden ocurrir son por las imprudencias. Y son una de las que lamentablemente yo les comentaba que se presentan. Y es cuando se actúa o sin la cautela o sin la experiencia necesaria para hacer algo. ¿Listo? Entonces, es cuando la persona que ingresa a trabajar en una institución, además de tener la formación académica y los títulos que se requieren para el ejercicio de esa profesión, se evidencia que esa persona tiene la experiencia necesaria, ¿verdad? O el tiempo de trabajo necesario para asumir ese rol. ¿Listo? Entonces, cuando una persona puede tener todos los títulos del mundo, pero que no tiene la experiencia requerida para hacer una actividad, eso se conoce con el nombre de imprudencia. ¿Listo? Entonces, ojo, es la necesidad de emplear personas dentro de las instituciones, ¿verdad?, que corresponda su saber a su hacer, sobre todo en el sector salud. Entonces, por ahí escuchábamos una queja de los profesionales que decían, es que tenemos mucho problema porque cuando una empresa solicita a una persona para trabajar, generalmente le pide mínimo 2 años de experiencia. Y se empezaban a quejar por este tema. Entonces, decía una persona del sector salud, ok, sí, yo entiendo que los profesionales jóvenes que terminan, esto es un limitante, pero es que no es lo mismo, ¿verdad?, que usted con 2 años de experiencia, usted vaya a una empresa y por algún motivo se daña una máquina, ¿verdad?, a que usted venga en el sector salud y por algún motivo le provoca un evento adverso al paciente. O sea, son 2 cosas diferentes. Entonces, por lo tanto, en salud la experiencia es demasiado importante. El otro es la imprudencia. Imprudencia es cuando se hacen acciones peligrosas, pero obviamente, ojo, sin ánimo de lesionar. Recuerden que cuando hay ánimo de lesionar o de causar daño, ya no se llama evento adverso. ¿Listo? Entonces, cuando la persona hace una atención, pero le faltó algo en la atención,
o no leyó bien el documento, o no se sabía bien el proceso, o no diligenció bien algo que tenía que diligenciar, o escribió mal el ojo derecho o escribió D y la D pareció una I y fue ojo izquierdo, ¿sí? Entonces, como el paciente ya entró sedado, el médico ojo derecho, ojo izquierdo, aquí ojo izquierdo, pero en esta otra, hay médicos que encuentran en una misma documentación cosas que dicen ojo derecho, ojo izquierdo, y entonces miércoles, ¿cuál es? Sí, y ni siquiera el propio médico pues tiene la capacidad de analizar esto, porque a veces no es el mismo que atendió. A veces decía una persona, a mí durante mi embarazo me atendió X médico en mi parte ginecológica, durante todo mi embarazo, ¿verdad? Pero cuando llegué al momento de mi cesárea, sí, mi cesárea la hizo el médico que estaba de turno en la clínica. Entonces preguntaba a esta persona en un conversatorio, no, ¿cómo no es posible que quien me hace todo mi control durante todo mi embarazo sea la misma persona que yo decida como paciente, esta persona me lleva al quirófano y me hace mi cesárea, que conoce todo el proceso? Entonces, cuando la persona llega de urgencia a una clínica, ¿sí?, lo que encuentra es una situación, ¿sí?, que desconoce, y por lo tanto ahí empiezan a aparecer las imprudencias. Las imprudencias se dividen como graves o leves. Las graves, ojo, se producen en supuestos en que la persona omita las precauciones que debía tener para la atención de un paciente, y esto es bien grave, ¿sí?, porque estas generalmente se pueden transferir a delitos, ¿ok? Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de mala praxis médica, ¿ok? Es decir, yo sabía que tenía que hacer esto, pero no lo hice, porque omití el procedimiento, porque omití el estándar, porque omití el dispositivo que era correcto, porque me salté un paso pensando que así lo hacía más rápido, qué sé yo. Y esto es bien grave, repito, la imprudencia, porque, repito, hay una línea muy delgadita entre el delito. Entonces ahí es donde entran las personas después a pasar malos momentos. Un auxiliar de enfermería en una unidad, por ejemplo, de diálisis renal, sí, había un procedimiento que solamente le correspondía a la jefe de la unidad de diálisis, únicamente a ella. Listo. La auxiliar de enfermería, muy nueva ahí, pero que ya había visto y conocía el procedimiento, de buena fe, ojo, de buena fe, por eso se le catalogó a ella como evento adverso, porque lo hizo de buena fe, sin pretensión de hacer daño, solamente con el deseo de colaborar a la jefe. Ella hizo el procedimiento, porque ya se lo sabía, pero cometió un error. ¿Listo? Y esa imprudencia fue grave, y esa imprudencia le costó la vida, la muerte a ese paciente en esa unidad penal. Entonces, ojo, que esa imprudencia de ella, por muy buena fe que quiso actuar, porque fue un evento adverso, ¿sí?, un tema de delito, porque fue una imprudencia muy grave. Y están las imprudencias leves, que son generalmente asociadas al cuidado de la persona, generalmente asociadas al cuidado de alguien. Y estas imprudencias generalmente en el proceso en que se maneja como una infracción a una norma o un cuidado de algo que no me va a generar una cosa muy grave ni muy compleja, ¿verdad?, pero que es una falta. Estas no nos gustan mucho porque realmente son las que conocemos con el tema de que se mete el sucio bajo la alfombra, porque no se dice, al no decirse, realmente se ocultan, y cuando estallan es porque sucede algo muy grave. Y generalmente se dividen en dos, se dividen en impericia y se dividen en negligencia. Hablamos de impericia cuando la persona tiene poca aptitud para el ejercicio de una profesión, es decir, hay una inhabilidad en la base de la impericia, es decir, yo no estoy lo suficientemente preparada para hacer tal cosa. Entonces, por favor, prepárame tal dispositivo. Es que no estoy lo suficientemente preparada para hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia, y hay que decirlo, ¿sí? Es que, por favor, es que no, es que ¿quién va a canalizar al niño? ¿Quién le va a tomar? ¿Quién le hace una venopunción? Entonces, yo hago la venopunción y ya lleva 2 intentos y no hay venopunción. Y porque es que después que hizo los 2 intentos, es que dice,
no, mira, es que yo como vengo de trabajar casi no atiendo a niños, ahorita que me pasaron para pediatría. Oiga, si usted tenía esa inhabilidad, no la falta de conocimiento porque la tiene, es la habilidad que se consigue con la experiencia. Entonces usted ha debido decir, no, qué pena, voy a llamar a la persona con mayor habilidad para que haga este procedimiento. Y usted busca un brazo por allá de caucho, mecánico, busca un modelo anatómico y practique 10.000 veces antes de practicar con un pacientito, ¿verdad? Entonces, eso es impericia. También tenemos la negligencia, y esta sí también es muy grave, y esta hay una línea muy delgadita con la parte legal, y es cuando la persona realmente dice, no, yo realmente desatendió completamente algo que debía hacer, o lo abandonó, o lo dejó, ¿listo? Entonces, este comportamiento que generalmente es descuidado, es omiso o es desatento, es cuando la persona deja de hacer lo que tenía que hacer o lo que se le había encomendado hacer, ¿listo? Entonces, esto sí es una completa negligencia, y esto también tiene un límite y un contacto que está relacionado básicamente con la parte legal de la persona. Eventos adversos asociados a los cuidados, tenemos úlceras en presión. Todo paciente que entra a una entidad y en su estadía se le ocasione una úlcera de presión, se considera un efecto adverso. Ahora bien, no, es que la persona llegó con una úlcera de presión. Ok, pero si la úlcera de presión se agrava, también se considera evento adverso. Todo daño a un paciente por una caída, ya sea en el tránsito, en traslado o desde su cama, es catalogado como un evento adverso. Toda flebitis química en un paciente es un evento adverso. Todo daño por autorretiro de sondas, tubos y catéteres es un evento adverso. Y esto había un tema de mucha discusión. Le decía, ¿qué responsabilidad tiene una institución de que el paciente se retire los tubos o se los elimine? No, es que usted debe entender la reacción del paciente y colocarle los limitantes necesarios para que el paciente no se autodestruya, no se haga daño. Entonces, sí es responsabilidad de la entidad. Toda quemadura de un paciente es un evento adverso, si sucede intrahospitalariamente. Y todos los motores iatrogénicos también se consideran como evento asociado a los cuidados, evento adverso. A la infección, toda bacteremia causada por uso de catéteres centrales, toda neumonía por uso de ventiladores médicos, toda infección urinaria asociada a una sonda vesical, toda infección nosocomial y toda infección de herida que llegue limpia se va a considerar como un evento adverso ante el evento. Recuerden que les había comentado los incidentes, que toda falla o error en el proceso de asistencia, toda falla o error que pueda llegar a ocasionar daño o lesión permanente, se va a considerar un evento adverso. Pero los incidentes son todos aquellos que pasan y que no dejan secuelas, por lo tanto, muy pocas veces la gente lo sabe. ¿Listo? O sea, quedaron allí y nadie lo reportó. Pero, ojo, que las estadísticas dicen que generalmente cuando un incidente no se reporta, entonces quedó el hueco en el queso suizo hasta que ocurre el peligro y viene el evento adverso. La complicación, otra cosa, y la complicación no se considera evento adverso. La complicación es el daño al resultado clínico no esperado. Es decir, no se esperaba que eso sucediera, pero que no se atribuye a la atención, sino a las características propias de la enfermedad o a las características propias del paciente. Entonces, las complicaciones en la atención derivada de esa enfermedad no son eventos adversos, porque no tienen nada que ver con la atención de salud o la atención por el personal médico, por los equipos o los elementos que existen dentro de la institución o del ambiente institucional. Es atribuible solamente a la enfermedad y al desarrollo natural que la enfermedad hace en el cuerpo. ¿Listo? Lo mismo a ciertas características del paciente. Es que se complicó porque es hipertenso. Es que tuvo una complicación porque es diabético. Es que tuvo una complicación porque... entonces, eso no es evento adverso. Entonces, ojo, que
generalmente es importantísimo, por eso el análisis previo a los pacientes es importante para determinar que estas complicaciones no se presenten en los diagnósticos correctos y seguros de los pacientes. La conciliación de la medicación. La no conciliación de la medicación se considera evento adverso. La conciliación de la medicación es la solicitud que se le hace de obtener un listado completo y exacto de la medicación previa del paciente conjuntamente con la prescripción de farmacoterapéutica después de la transición asistencial. Es decir, al ingreso después de un cambio de adscripción o de una alta disciplinaria, hospitalaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de este término es decirle al paciente y tener una clara información de cuáles son los medicamentos de ingreso y con los que viene de afuera y cuáles siguen y cuáles no. ¿Cuáles son los cambios que se le hacen en la administración de estos medicamentos y en la de alta hospitalaria? ¿Con qué medicamentos hace su transición hacia la casa, donde va a ser la última parte de su proceso de recuperación? La conciliación de los medicamentos se basa en ¿para qué es este proceso? Para que los médicos ordenen los medicamentos de manera acertada, teniendo en cuenta todo el proceso que trae el paciente desde su casa o hacia su casa. ¿Listo? Para comparar los medicamentos que tiene el paciente y que va a tomar con los que venía tomando en su EPS. Aquí hay una discusión muy seria en cuanto al medicamento genérico o cuanto al medicamento comercial. Entonces, muchas veces los pacientes vienen consumiendo medicamentos, ¿verdad?, que son comerciales, a veces no entregados por la EPS, sino porque él mismo los compra. Y cuando llega la IPS, ¿verdad?, o cuando llega la atención del Instituto Prestador, se le hace un cambio en el medicamento comercial al genérico. Todo esto debe ser considerado por el paciente. ¿Listo? La información que se debe dar a un paciente sobre por qué se le va a hacer cambio de un medicamento que estaba consumiendo y se le va a entregar otro. Inclusive, vuelvo y repito, esto es muy importante, aunque sea el mismo medicamento, pero de origen genérico o comercial. Tengo que explicarle al paciente. El paciente debe entender por qué si yo venía tomando este medicamento comercial, aquí me van a dar este genérico. Y tengo que explicarle por qué se hace y el efecto, si es el mismo o si va a haber alguna variación. ¿Listo? Y, ojo, muy importantísimo, pues ya esto es de criterio médico de los químicos farmacéuticos, comparación de estos medicamentos. ¿Listo? Bueno, el objetivo de un proceso de conciliación que busca, generalmente un objetivo del proceso es que se busque disminuir el número de errores en la administración de medicamentos y, y incrementar la seguridad del paciente. Es como una E para llenar los espacios en este punto. Cuando hablamos de error cuando hay una falla en completar un elemento, en completar una acción, ¿listo? Cuando se realizó la acción y esa acción provocó un daño o una lesión. Y ese error puede ser por acción o por omisión. El error por acción es yo iba a hacer lo que no había que hacer. Entonces, eso es acción. Y por omisión, yo no hice lo que debía hacer, ¿verdad? Y cualquiera de los dos es un error. Esos errores conscientes, pero que no se quieren, son los que nosotros conocemos como eventos adversos. El error consciente involucra la voluntad de la persona. ¿Listo? Realmente está relacionado con muchas veces la excesiva confianza en sí mismo. Es decir, que la capacidad el exceso de confianza que me induce a cometer un error. No significa que tenga intencionalidad de hacerlo o no tengo intención de causar daño al paciente. Solamente que omito ciertos procesos en los estándares porque me considero con la sapiencia o el conocimiento suficiente y el exceso de confianza para hacerlo. Y existe el error inconsciente, que es la acción donde la persona no se da cuenta de que se equivocó y no incluye la voluntad. Entonces, no, ¿y en qué momento pasó eso? No, porque se lo olvidó, porque su cabeza no estaba, y estos errores son completamente inconscientes. Eso
Esto es importante saberlo sobre esta cadena de errores, que en los casos jurídicos salen muy a la mano, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a conocer una cadena de error como ejemplo, ¿listo? Entonces, hay un proceso de cirugía y en el proceso de intervención quirúrgica se necesita, el ortopeda necesita unos insumos, ¿verdad? Que son como unos tornillos que se necesitan, ¿listo? Entonces, cuando uno dice, bueno, llegó la cirugía y se informa al servicio afectado de ortopedia que no están los tornillos, ¿sí? Entonces, cuando está en plena cirugía, solamente en plena cirugía, la instrumentadora detecta que los tornillos que se necesitan para el procedimiento quirúrgico no está. Allí todo el mundo y todo el personal estéril en quirófano, en la mitad de la cirugía. Y la instrumentadora en este momento dice, ay no están los tornillos. Entonces, la circulante de cirugía se le pregunta, por favor averíguate los tornillos. Ella es la única que puede andar caminando. Y la circulante empezó a llamar y dijeron, ay Dios mío, ya vienen en camino. ¿Listo? O sea, espéreme, ingresó el paciente, solamente después que ingresó, la instrumentadora se dio cuenta de que no existen los tornillos y cuando no existe, la circulante es que viene a verificar que vienen en camino. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahí? No se informó al servicio afectado de que los tornillos no existían y si vamos a la causa más común, vamos a averiguar que hay un problema en el proveedor de insumos de la entidad. Entonces, cuando usted empieza a hacer esa cadena de errores, ¿sí? Hasta que no llegue al último, ¿verdad? Como en una escala, ¿por qué sucede? Del por qué, del por qué, del por qué, del por qué. Ese último por qué será el real. Ese último por qué será el que origina toda la cadena de errores. Entonces, cuando nos encontramos que esos tornillos no estaban simplemente porque el gerente decidió cambiar el proveedor de insumos a último momento y este estuvo retrasado y de allí se desinformó completamente y la cirugía siguió su programación. Entonces, cuando uno se va y camina hacia atrás, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué? Y en que encontró ese tema, entonces puede uno solucionar para que no vuelva a ocurrir más adelante. Antes del descanso, por último, tenemos lo de falla latente. Conocemos nosotros falla latente. Es la falla generalmente que no se reconoce dentro del sistema. Pasa desapercibida. ¿Listo? Generalmente no se observa, pero están allí. ¿Listo? Los profesionales de un servicio de urgencia de un hospital tienen un acuerdo interno. La entrega de turno se hace uno de ellos y los demás salen de la institución 20 minutos antes para poder llegar a tiempo a su otro trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Todos se iban y se quedaba una persona solamente entregando el servicio. Los demás se fueron. Eso fue un acuerdo interno. ¿Listo? Ahí está. Es una falla latente. Pero como no ha pasado nada, pasa desapercibida. Hasta que un día a este interno que le correspondió entregar al siguiente turno, porque en la cuenta interna los demás compañeros se fue, la cabeza no le dio para tanto y omitió una información. Y al omitir esa información, ¿verdad? Se desencadenó con evento adverso. Es que si todos se entregaban el turno, posiblemente la omisión no hubiese faltado. Entonces sucede mucho en el personal de enfermería, ¿verdad? Los entrega de turno. Sí, tengo una visita ahora. Y está una caminando, la otra por allá, la otra hablando, la otra en el celular, y está una persona hablando sola. O está entregando una y la otra lleva con el bolso por allá afuera, ya llegando ya con la mototaxi. ¿Listo? Entonces, si el profesional, ese profesional que no tiene cabeza para tanto dentro de un servicio, puede omitir cosas, ¿sí? Hasta que no suceda o se desencadene el hecho que produzca el evento adverso, se conocen latentes, fallas latentes. Y la falla activa es el resultante de las acciones directas por omisión de la persona. Y esta generalmente ocurre antes del incidente o el accidente. Es una falla activa. ¿Ves? Una audióloga en la toma de impresiones no verifica si se extrajo todo el material de impresión del conducto auditivo, sí, en el paciente. Como no lo verificó, este paciente se fue para su casa y generó una otitis. Eso es una falla activa. No hizo lo que tenía que hacer, el error estuvo allí, lo pudo haber evitado
pero no se dio. Y la atención insegura es la atención en salud en la cual se incrementa el riesgo de que ocurra un accidente o un evento adverso. ¿Por qué? Por el manejo intrahospitalario que se le está dando al paciente. Un ejemplo, paciente requiere consulta por ortopedia, ¿sí? O paciente requiere interconsulta vascular, y el vascular no llegó en la mañana, y el vascular avisó en la tarde que no iba. No, es que el vascular no llegó, dijo que venía mañana. Y ya este paciente lleva 24 horas donde se le ha solicitado una interconsulta con vascular, pero el vascular no llegó en el día. Sea lo que sea, no llegó, sino hasta el día siguiente, ¿verdad? O bueno, tristemente uno se va a ciertas instituciones municipales donde, no, es que mañana es que viene el ginecólogo, sí, no, es que los martes no viene, el ginecólogo viene los miércoles y está la embarazada allí atendida por el médico, sí, por el interno o por el médico general de turno, y quizás hablando con el ginecólogo por teléfono, pero no se le ha hecho la ecografía. Entonces, que la ecografía se hace mañana, es que el ecógrafo está dañado, es que te necesita el trámite de la EPS, etcétera, y etcétera. Entonces, ahí tenemos. Las reacciones adversas a los medicamentos, ojo con esto, no se catalogan como eventos adversos. ¿Por qué? Porque es algo que es generalmente, bueno, no digamos inevitable, ¿listo? Pero muchas veces no son elementos que se puedan definir en la administración. Un medicamento, ustedes todos saben que tiene unos efectos adversos que los puede tener, ¿listo? Entonces, en la farmacocinética de este medicamento, es el médico y el ordenador del medicamento el que define, ¿sí? Con respecto a la historia clínica del paciente, qué posible efecto puede tener este medicamento, y se le informa al paciente, ¿verdad? Pero cuando sucede una reacción adversa o diferente, ¿verdad? Generalmente son difícilmente evitables. Muy difícilmente puede una persona haberlos advertido con anterioridad. ¿Listo? Entonces, esta reacción adversa a los medicamentos, generalmente, como son difícilmente evitables, no se consideran eventos adversos. ¿Listo? Este otro concepto importantísimo antes de ir al descanso, pues, es el de barreras de seguridad. Las barreras de seguridad son aquellas acciones o circunstancias que reducen la posibilidad de que se presente un evento adverso, ¿verdad? Estas barreras de seguridad son definidas por la entidad, y en estas barreras puede haber fallas, y estas fallas pueden generalmente hacer que ocurra el evento adverso o el efecto negativo. Un ejemplo muy común es escaleras, pasamanos, pisos demasiado lisos en las clínicas, puertas de ascensor que no funcionan, sillas de rueda que no ruedan adecuadamente, camas que no tienen una facilidad o que tienen un mal control y caen abruptamente, baños que no tienen barandas o que no tienen sillas, baños que se hacen inadecuadamente, el paciente tenía reposo absoluto, pero lo levantaron para ir al baño. Entonces, todo este tipo de cosas de barreras de seguridad, que son generalmente muy negativas, tienen que ver con fallas, muchas veces en la infraestructura, que se deben tener mucho cuidado en otras instituciones. Este último cuadro nos habla un poquito de los procesos de atención, para resumir y terminar en los siguientes 2 minutos, dar el descanso en 2 minutos. Entonces, resumimos así. Un proceso de atención dentro de una institución educativa puede ser seguro, puede ser inseguro. Seguro. ¿Okay? Todos esperemos que es seguro. Pero aún siendo seguro, sí, puede existir una lesión en la atención intrahospitalaria, ¿verdad? En la atención intramural. Si ese evento es seguro, que hay una lesión, ¿sí? Puede ser un evento adverso no prevenible. Pero si ese evento es seguro, no hay lesión, es una atención segura. Nosotros quisiéramos que siguiera este camino. Proceso de atención que es seguro, sin lesión, por lo tanto yo me fui feliz porque mi atención allí fue segura. Pero lamentablemente puede ocurrir esto, un evento seguro, pero hubo un evento adverso, hubo una lesión, listo, que fue prevenible, que me puede generar una complicación. Ahora, los procesos de atención, cuando son inseguros, ocurren
puede ser, si hay lesión, es un evento adverso que era completamente prevenible, porque yo este elemento inseguro lo he debido tener tratado y mejorado. Y si no hay lesión, se considera incidente. Recuerden que les acabo de decir incidente y cualquier evento adverso no dejó lesión. Les doy un ejemplo. La persona se cae de la cama, el paciente se cae de la cama, lo vamos a recoger, no tiene nada. No, tranquila, que ahí fue y sobre la sábana, no me pasó nada. No, no se preocupen, yo estoy bien. Y el médico la revisó, perfecto. Ah, no se reporta, no hay que reportarse. Sí debe reportarse, porque aunque no tuvo lesión, es un incidente. Y como es incidente, hay que hacer y verificar por qué ocurrió, porque en el futuro, si vuelve a ocurrir, puede convertirse en un evento inseguro. En un evento adverso. Son las 4 en punto. Les voy a dejar de compartir. Agradezco la espera hasta las 4.